Hola a todos y a todas. En este webinar vamos a hablar sobre el registro retributivo. Vamos a empezar repasando algunos conceptos que nos van a ayudar a comprender la necesidad de realizar este registro. Según el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, se tiene que cumplir con el principio de igualdad retributiva. Es decir, que el empresario o empresaria está obligado a pagar la misma retribución por la prestación de un trabajo igual o de igual valor. No obstante, parece ser que, en la práctica, este principio no se cumple o al menos no completamente. Según los datos de los que disponemos según el Eurostat, existe una brecha salarial de 14 puntos, un poco por debajo de la media europea, pero no muy alejado de esta. La brecha salarial hace referencia a la diferencia entre los ingresos brutos por hora que perciben los hombres respecto a las mujeres. Esto, en términos económicos, supondría que las mujeres cobran en torno a 5.252 euros menos al año que sus compañeros hombres por la prestación del mismo trabajo, o, lo que es lo mismo, que trabajan 51 días más de forma gratuita. Esto puede variar en función del sector de la organización o si es una empresa pública o privada, pero diríamos que es consistente a nivel nacional y que se mantiene más o menos estable en el tiempo. Por lo tanto, hablamos entonces de discriminación salarial, que serían las diferencias entre las percepciones por un mismo trabajo en base a factores relacionados con el sexo de la persona trabajadora. ¿Por qué se producen estas brechas? Las causas pueden ser diversas y muy variadas, pero podríamos confirmar que las principales son las que tenemos en pantalla. En primer lugar, la discriminación directa, es decir, que en un mismo puesto de trabajo las mujeres reciban una menor retribución que los hombres por la prestación del mismo trabajo, lo cual es una práctica absolutamente ilegal. En segundo lugar, la infravaloración del trabajo de las mujeres, ya que en ocasiones, en trabajos que tienen un similar o igual valor, se le da un valor inferior a aquel en el que priman las mujeres. Un ejemplo de esto sería el caso del personal de limpieza y el personal de jardinería, que más o menos exigen esfuerzos similares, pero el primero está formado predominantemente por mujeres y está peor remunerado que el segundo. En tercer lugar, por los roles de género, debido a que todavía hoy en día las responsabilidades domésticas y familiares recaen principalmente sobre las mujeres. Y esto supone que decidan dedicar menos tiempo al trabajo remunerado para poder compatibilizar ambas tareas. Otra razón es la segregación horizontal, según la cual las mujeres predominan en profesiones vinculadas a sectores como sanidad, servicios domésticos o educación, todos ellos relacionados con tareas domésticas y de cuidados, que tienden a estar menos valorados y peor remunerados. En cambio, los hombres suelen desempeñar profesiones que tienen más prestigio social y mayor remuneración económica, vinculadas a la construcción, la tecnología, la producción, etc. A continuación, tendríamos la segregación vertical, que significa la infrarrepresentación de las mujeres en los puestos directivos, que son los que, obviamente, tienen unos salarios más elevados. Y por último, la autominusvaloración. Y es que está comprobado que las mujeres tienden a negociar menos su salario, a aceptar más fácilmente las condiciones laborales y económicas que se les ofrece y a cambiar menos que los hombres de puesto de trabajo. Todo ello debido a la interiorización de su rol tradicional de género, que les hace menos ambiciosas que a ellos en el sentido retributivo, por supuesto. Ante esto, la pregunta que se generó en su momento es: ¿qué podemos hacer para reducir esta brecha salarial? Pues el instrumento que se genera para reducir esta brecha progresivamente es la obligación de todas las empresas de cualquier tamaño o sector a realizar un registro retributivo con carácter anual para evaluar las brechas existentes entre los salarios de hombres y mujeres. Este registro debe contener los valores medios, como los promedios y las medianas, de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de toda la plantilla, siempre desagregados por sexos y distribuidos según cualquier tipo de clasificación que sea aplicable a la empresa, que puede ser o bien los puestos que tenga establecidos la propia organización o aquella clasificación que venga establecida en el convenio de aplicación, por ejemplo, los grupos, las categorías profesionales o los niveles. Las características de este registro retributivo serán que no puede haber una diferencia entre sexos que sea mayor al 25% de forma injustificada, es decir, que se deba únicamente al sexo de la persona. Si, por ejemplo, hay una diferencia retributiva derivada de la antigüedad o de pluses por horas extraordinarias o de supervisión, esto estaría justificado.
Y además, este registro debe ser renovado anualmente con los datos del año natural anterior. Sabemos que muchas organizaciones, especialmente asesorías de nóminas, están incorporando software que permite observar las brechas salariales entre hombres y mujeres. Pero esto no supone un registro retributivo, ya que, en primer lugar, no existe ningún tipo de justificación de aquellas brechas que son superiores al 25% y, por otro lado, aparecen los complementos salariales y extrasalariales agrupados, por lo que no se puede determinar en qué conceptos se están produciendo las brechas más significativas. Por otro lado, el registro retributivo también tiene que cumplir con otras garantías. Una de ellas es la transparencia a la hora de la negociación con la representación de la plantilla. Queda claro que si el registro se realiza durante la elaboración de un plan de igualdad, estará negociado con la representación social de la plantilla. Pero cuando no se realice un plan de igualdad, igualmente se tendrá que informar y consultar con la RLT, al menos con 10 días de antelación, que se va a empezar a desarrollar ese registro retributivo. Además, la plantilla tendrá derecho a conocer el porcentaje total de la brecha en su compañía, así como la brecha que existe en su propio puesto de trabajo, categoría o grupo profesional. Tened en cuenta que en las empresas donde se esté realizando un plan de igualdad, el registro se realizará necesariamente en función de los puestos de igual valor que se habrán extraído de la auditoría retributiva. Para realizar este registro retributivo, el Instituto de las Mujeres ha brindado una herramienta para las empresas que se puede descargar de forma gratuita. Hay que tener cuidado en utilizar la versión de 2021, que es la versión actualizada del mismo. Como podemos ver en el menú de la herramienta, las tablas del registro retributivo muestran los promedios y las medianas, tanto para los datos efectivos, que aparecen en naranja, como para los equiparados, que aparecen en azul. Para las empresas que hicieran el registro de la auditoría retributiva, que es obligatoria si realizamos un plan de igualdad, utilizaríamos las siguientes 4 pestañas. ¿Y qué quiere decir efectivo o equiparado? Las tablas de remuneraciones efectivas nos muestran las diferencias entre los salarios efectivamente percibidos por las personas trabajadoras. Es decir, si una persona ha trabajado solo 5 días, mostrará solo la retribución correspondiente a esos 5 días. De la misma manera, las tablas del registro efectivo nos muestran todas las situaciones contractuales que ha tenido esa persona. Por ejemplo, si a mitad de año una persona pasa de una categoría 4 a una categoría 3, se tiene que indicar todas las situaciones contractuales en diferentes líneas de esa misma herramienta. Estos salarios efectivos son obligatorios en el registro. Por otro lado, tendríamos los salarios equiparados, que implica que la herramienta aumentará proporcionalmente el salario de aquellas personas que o bien no hayan trabajado durante todo el año o bien que no hayan trabajado durante toda la jornada. Por ejemplo, si una persona ha trabajado durante medio año y ha cobrado 500 euros, la propia herramienta va a incrementar el salario hasta 1.000 euros para equipararlo a la totalidad del año. Y lo mismo pasaría si no ha trabajado el 100% de la jornada. En los salarios equiparados solo se podrá observar el salario equiparado de la última situación contractual. Estas tablas serían adicionales a las anteriores, a las efectivas, aunque nosotras siempre recomendamos añadirlas, ya que nos ayuda a valorar el porcentaje de brecha real que existe en la organización cuando se han equiparado todas las situaciones contractuales de todas las personas. Las tablas con las brechas aparecerán de la siguiente manera, pudiendo observarse en la parte superior de la tabla los promedios o las medianas totales y las brechas de cada uno de los conceptos retributivos, es decir, la brecha en el salario base, en los diferentes complementos salariales, en los conceptos extrasalariales y en el total de las retribuciones. Mientras que en la parte inferior de la tabla se observan los promedios o las medianas por agrupación, es decir, por los grupos que corresponderían a la fórmula de clasificación que haya utilizado la empresa, que pueden ser los puestos, las categorías, los grupos profesionales, etc. Resulta, por lo tanto, fundamental que desagreguemos todos los complementos salariales y extrasalariales en cada uno de los conceptos. De lo contrario, en el caso de que apareciesen brechas iguales o superiores al 25%, no sabríamos cómo justificarlas. A la hora de analizar y justificar la brecha, hay que prestar especial atención a si existen conceptos salariales discrecionales, es decir, que no corresponden a ningún criterio objetivo,
aquellos complementos que solo se aplica a determinados tipos de contratos, como por ejemplo contratos fijos o a las personas que están en jornada completa, ya que, según los estudios, las mujeres están más representadas en la contratación temporal y en jornadas parciales. Y también aquellos conceptos que puedan estar chocando con las necesidades de conciliación, como los pluses por disponibilidad o por nocturnidad. Por otro lado, también habrá que prestar atención a cómo se están distribuyendo los hombres y las mujeres dentro de nuestra plantilla, para ver si se cumple o no con esa segregación horizontal que hemos comentado anteriormente. También deberemos observar si existe segregación vertical, ya que si la mayor parte de las personas directivas son hombres, es evidente que esto va a disparar la brecha total de la compañía. Y por último, ¿quién se está acogiendo a esas reducciones de jornada o a esas excedencias? Ya que este impacto puede tener mucha repercusión en esa brecha salarial entre hombres y mujeres. Con toda la información que nos aparece en estas tablas finales del registro, elaboraremos un informe en el que deben constar las diferencias retributivas, es decir, las brechas de promedios y medianas por salario base, total de los complementos salariales, total de los complementos extrasalariales y el total de las retribuciones, que sería la suma de las tres anteriores. Y además, en el caso de existir algún porcentaje de brecha igual o superior al 25%, deberemos justificarla por motivos que no correspondan al sexo de la persona que está ejerciendo ese puesto de trabajo y indicar en qué grupos o en qué puestos se hace más evidente esta brecha. Y la pregunta del millón que nos realizan es: ¿quién debe realizar estos registros retributivos? Aunque el Instituto ofrezca herramientas a toda la ciudadanía, a todas las empresas para elaborar estos registros retributivos, lo importante no es el cálculo en sí, sino la interpretación de esa brecha y lo que implica esto para la igualdad retributiva entre hombres y mujeres. Es por este motivo que se debería contar con profesionales con formación universitaria especializada en igualdad de género, como lo son los y las agentes de igualdad. Normalmente, esta formación implica al menos 600 horas de formación específica universitaria, así como experiencia en la aplicación de esta igualdad en la empresa privada o pública. Vamos a pasar ahora a hablar sobre algunas dudas que nos preguntan frecuentemente en nuestras empresas. La primera de ellas es: ¿qué personas deben aparecer en el registro retributivo? En el registro deben aparecer todas las personas que hayan trabajado durante el año evaluado, de enero a diciembre, aunque no hayan trabajado durante todo el año o aunque hayan tenido diferentes situaciones contractuales, incluyendo altos cargos, dirección, gerencia, etc. Solo podemos no incluir a algunas personas, como lo son los socios y las socias de la compañía, personal por cuenta propia que trabaje para nuestra organización, como por ejemplo si tenemos contratado a algún autónomo o autónoma para llevarnos algún servicio específico, el personal de ETT, ya que estarán en el registro retributivo de la ETT, el personal prejubilado o el personal becario o en formación. Otra duda habitual es cómo tenemos que indicar a las personas que hayan tenido diferentes situaciones contractuales o que han estado en diferentes periodos de tiempo. Siempre utilizaremos el mismo ID, es el código de identificación de la persona, e iremos indicando en líneas continuas cada una de las situaciones contractuales. Es muy importante, en este caso, indicar el inicio y el fin de la situación contractual para que la herramienta funcione adecuadamente. ¿Cuándo deberíamos renovar ese registro retributivo? En la normativa no hay nada estipulado, pero deberíamos esperar a haber finalizado el año fiscal, ya que hay empresas donde los incentivos o los bonus, por ejemplo, se pagan en enero o en febrero. Una vez cerrados todos los pagos correspondientes a ese ejercicio del año natural, podemos renovar el registro. Preferiblemente se debería realizar durante el primer trimestre del año, por si nos fuese requerido por parte de autoridad laboral. Pero es muy importante no olvidarse de informar a la representación legal de la plantilla con 10 días de antelación. Muchas organizaciones nos preguntan si el registro se puede dividir por centros de trabajo. La respuesta es que no. No, el registro tiene que ser por empresa, es decir, por CIF. Aunque en cada centro de trabajo se puedan aplicar convenios colectivos diferentes, el registro debe ser conjunto para toda la organización. Una vez analizada la brecha, se puede indicar, si creemos que es conveniente, dentro de las justificaciones, que parte de las diferencias retributivas
se están produciendo por esa diferencia de los convenios, pero sí que es importante que no se divida por centros. ¿Qué pasa con las indemnizaciones o las percepciones extrasalariales? Tened en cuenta de que en el registro deben aparecer todos los conceptos retributivos, los salariales y los extrasalariales, que normalmente son compensaciones por algún motivo a la persona trabajadora. Esto incluye indemnizaciones por despido, bajas, complementos por IT, enfermedad profesional, etc. Muchas personas nos preguntan por qué deben aparecer estos conceptos, si no dependen tanto del sexo, sino de que la persona haya sufrido o no una baja, un accidente o un despido. Es evidente que estos conceptos aparecerá más brecha y será por cuestiones mucho más individuales, pero es importante dejarlos reflejados no solo por el principio de igualdad retributiva, sino por el principio de transparencia retributiva, que también pretende ser uno de los objetivos del registro. Y si solo tengo mujeres o si solo tengo hombres en mi empresa, ¿tengo que hacer el registro retributivo igualmente? Sí, se tiene que realizar exactamente igual, ya que la ley obliga a todas las empresas. De la misma forma, las empresas que tengan solo una persona trabajadora tienen que disponer de registro retributivo porque no se ha contemplado en la legislación un mínimo para realizar. ¿Qué pasa entonces con la protección de datos personales? Este también suele ser un tema que se saca bastante a colación, ya que los datos retributivos son muy sensibles. Recordad que la plantilla solo tiene acceso al porcentaje de brecha de su puesto y del total de la compañía, no a los datos retributivos de las personas. La única figura que tiene acceso al total de la información es la representación legal de la plantilla, que recordamos que tiene deber de sigilo y son responsables de salvaguardar la confidencialidad de la información. Es importante que, si queremos hacer público nuestro registro retributivo, ocultemos los datos salariales de los grupos donde solo haya una persona para evitar perder la confidencialidad de los mismos. ¿Me pueden sancionar por no tener elaborado el registro retributivo? Por supuesto que sí. De hecho, hay una campaña específica de inspección de trabajo, la NT 0035, de actuaciones para asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Respecto a la igualdad retributiva, las dos medidas de actuación que se han puesto en marcha por parte de Inspección de Trabajo han sido la utilización de cruces de bases de datos a través de la herramienta de lucha contra el fraude, con el objetivo de detectar situaciones de discriminación salarial en las empresas. De la misma forma, las diferentes comunidades autónomas han incrementado el número de actuaciones de Inspección de Trabajo para solicitar a las empresas estos registros, así como otras obligaciones en materia de igualdad, como lo son los protocolos de prevención frente al acoso o los planes de igualdad, en aquellas empresas, obviamente, donde sean obligatorios. ¿Y qué pasa si sale brecha? Aquella que podamos justificar, se justifica, y aquella que no tenga justificación es sobre la que tenemos que actuar, intentando corregir paulatinamente esas desigualdades estructurales que pueda tener la entidad o que sean intrínsecamente salariales. De ahí la importancia de medir anualmente la brecha, para observar si ésta se va reduciendo con el tiempo. De nada nos sirve detectar que hay brecha si no vamos a hacer nada por eliminarla o por reducirla. Si la pregunta es, ¿me van a sancionar por tener brecha salarial? La respuesta es no. La sanción viene cuando no se están cumpliendo con los preceptos legales de elaborar el registro. Mientras estés desarrollando acciones para detectar y reducir la brecha en la organización, no puede ser sancionado. Muchísimas gracias por vuestra atención. Si alguien tiene cualquier duda, disponéis de las diferentes redes para hacernos cualquier tipo de consulta.